5 claves importantes que debes conocer sobre la prediabetes. Tener prediabetes significa que los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal, pero no lo bastante altos como para diagnosticar a ese paciente en concreto diabetes. Todos hemos oído hablar o conocemos de primera mano lo que es la diabetes tipo 2, estamos ante una enfermedad grave a la que muchos consideran ya una epidemia mundial. Se trata de una condición donde el cuerpo pierde su capacidad para controlar los niveles de azúcar, y donde la sintomatología suele tardar bastante tiempo en dar unas pistas claras sobre la propia enfermedad. Es ahí donde nuestros médicos toman todo el protagonismo, son ellos quienes deben estar muy al tanto sobre todos esos indicadores de riesgo que suelen predisponernos de modo particular a esta enfermedad. Así pues, si nuestro médico nos ha diagnosticado prediabetes, existe un riesgo considerable de sufrir de diabetes tipo 2, así como de desarrollar problemas cardíacos y de padecer un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. No es pues cualquier cosa. Estamos ante una realidad seria que es necesario conocer y controlar. Te damos todas sus claves. Cuidado, el exceso de azúcar en la sangre es un problema muy grave. Es posible que nos hayan diagnosticado prediabetes. ¿Significa esto que vamos a desarrollarla con un 100% de probabilidades? La respuesta es no. Hay un riesgo, pero no una correlación directa. Significa, ante todo, que es necesario tomar medidas, seguir las pautas médicas y someternos a controles periódicos. Sin embargo, el problema de todo esto es que generalmente, ni la prediabetes ni la diabetes cursan con síntomas evidentes, pero cuidado, porque los efectos en caso de no recibir un diagnóstico pueden ser muy graves. La diabetes eleva el riesgo de sufrir obstrucciones arteriales que pueden dar lugar a accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Los niveles altos de glucemia también causan daño en los nervios, dolor en las piernas y entumecimiento. Los pequeñísimos vasos sanguíneos de la retina también se pueden ver afectados, podemos sufrir ceguera. No podemos olvidarnos tampoco de los riñones, muy sensibles los daños causados por los altos niveles de azúcar en la sangre, hasta el punto de poder sufrir una insuficiencia renal. A su vez, un nivel elevado de azúcar en la sangre altera la función de los glóbulos blancos, de forma que el sistema inmunitario se debilita y somos más sensibles a las infecciones. ¿Quién tiene un riesgo mayor de sufrir prediabetes? Las personas con antecedentes familiares de diabetes. Los pacientes con sobrepeso. Personas de más de 45 años que mantengan una dieta incorrecta. Aquellas mujeres que han padecido diabetes durante el embarazo. Aquellos con grasa abdominal. El sedentarismo es otro factor de riesgo. Sufrir de ovarios poliquísticos es un hecho que en ocasiones determina la aparición de diabetes. ¿Qué síntomas suele tener la prediabetes? Tal y como hemos señalado con anterioridad, uno de los hechos más problemáticos de la diabetes y la prediabetes es que tardan años en presentar sintomatologías claras. Son los médicos quienes, en función de nuestro historial y características, irán viendo a través de los controles periódicos si ya aparece ese nivel elevado de azúcar en sangre que nos alerta de la prediabetes. No obstante, podemos recordar siempre este tipo de síntomas: infecciones constantes, tener mucha sed, cansancio, aumento en la micción. Como podemos ver, son síntomas difusos y muy generales. No son hechos de gravedad que suelan interferir en nuestro día a día, y de ahí que no les prestemos atención. Lo más importante es no olvidar nuestros chequeos periódicos. ¿A qué tipo de pruebas debo someterme para saber si sufro prediabetes? Glucosa en ayunas es la prueba más común. Se basa en un simple análisis de sangre con el que medir nuestros niveles de glucosa tras haber pasado, como mínimo, 8 horas sin comer. Si nuestros niveles están entre los 100 y los 125 miligramos por decilitro, mg/dl, se considera ya que existe prediabetes. La otra prueba se basa en la tolerancia a la glucosa. En ella, deberemos tomar una bebida que tenga glucosa para, 2 horas más tarde, realizar otro análisis de sangre donde se verá cómo la procesa nuestro organismo. Si el nivel de glucosa está entre 140 mg/dl y 200 mg/dl, hablamos también de prediabetes. ¿Cómo podemos revertir la prediabetes? Si cambiamos nuestros hábitos de vida y seguimos los consejos de nuestros médicos, podemos prevenir o retrasar de forma notable la aparición de la diabetes. Para conseguirlo, debemos poner en práctica los siguientes cambios: basa tu alimentación en la dieta mediterránea, aceites vegetales, frutos secos, legumbres, frutas frescas. Cuida de tu peso.
Realiza ejercicio moderado. Aumenta tus niveles de vitamina D. Para concluir, está en nuestra mano evitar el avance de la prediabetes y el posterior desarrollo de la diabetes. Es momento de empezar a cuidarnos mejor.